En junio de 1947, el secretario de Estado estadounidense, el general George Marshall, anunció un ambicioso programa de ayuda para la recuperación económica de Europa tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, el Plan Marshall fue presentado como un extraordinario gesto de solidaridad. Sin embargo, los análisis modernos muestran una realidad bastante más compleja. El programa buscaba aliviar la crisis europea beneficiando a millones de personas, pero también contener la expansión soviética y activar un sistema económico internacional que fuera favorable a los intereses comerciales de Estados Unidos en los primeros años de la Guerra Fría. Tras 6 años de guerra, gran parte de Europa se encontraba en una situación económica crítica. Ciudades enteras habían sufrido graves daños materiales. Las redes ferroviarias, de carreteras y portuarias estaban parcialmente destruidas y millones de personas vivían entre cartillas de racionamiento, escasez, el trueque y el mercado negro. La situación empeoró todavía más durante el durísimo invierno de 1946 a 1947. La producción agrícola seguía muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra. En Alemania, el consumo calórico diario apenas alcanzaba las 800 calorías por persona. En Francia, las raciones de pan se redujeron de 300 a 200 gramos diarios. En Italia, la ración oficial oscilaba entre 75 y 125 gramos. En Alemania, que atravesaba una situación especialmente grave, el carbón escaseaba y cientos de personas murieron de frío en sus hogares ese invierno, mientras que la falta de alimentos provocó que algunas mujeres se vendieran a sus ocupantes por unas latas de comida. Incluso en el Reino Unido, que había evitado la devastación total de su territorio, su gobierno racionó el suministro de carbón a la industria para priorizar la calefacción doméstica. La producción industrial europea continuaba muy por debajo de los niveles de preguerra. La escasez de carbón, acero y maquinaria dificultaban la recuperación económica. Además, la progresiva ruptura de los intercambios con Europa Oriental agravaba todavía más los problemas de abastecimiento. Las exportaciones europeas seguían hundidas, las reservas de dólares u oro eran insuficientes, por lo que muchos gobiernos carecían de capacidad para importar alimentos, combustible o materias primas de Estados Unidos. A medida que terminaba la Segunda Guerra Mundial, las antiguas alianzas entre las potencias vencedoras comenzaron a resquebrajarse. Las conferencias de Yalta y de Potsdam habían redefinido el mapa político europeo, pero también dejaron abiertas profundas tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En Europa Oriental, la influencia soviética crecía rápidamente mediante gobiernos alineados con Moscú. Mientras tanto, en Europa Occidental, la crisis económica, el racionamiento y el desempleo favorecían el crecimiento político de los partidos comunistas, especialmente en Francia e Italia. Situación que la administración del presidente, Harry Truman, observaba con creciente preocupación, pues Washington temía que el deterioro económico europeo facilitara la expansión de movimientos comunistas en países considerados estratégicos para el equilibrio continental. La alarma aumentó en 1947, cuando el Reino Unido, quien tradicionalmente proporcionaba ayuda y estabilidad en el Mediterráneo Oriental, anunció que ya no podía seguir sosteniendo económicamente a Grecia y Turquía debido a su propia crisis financiera. En Grecia, desde el final de la guerra, se mantenía una violenta guerra civil entre el gobierno monárquico y la insurgencia comunista, mientras que Turquía sufría fuertes presiones soviéticas sobre los estrechos del Bósforo y Dardanelos.
En marzo de 1947, Truman solicitó al Congreso ayuda económica y militar para ambos países, afirmando que Estados Unidos debía apoyar a los pueblos libres frente a presiones externas o movimientos armados internos. Aquella declaración, que acabaría siendo parte de la conocida como Doctrina Truman, marcó un punto de inflexión en la política exterior estadounidense. Al mismo tiempo, numerosos informes advertían sobre el deterioro sanitario, económico y social de Europa occidental. La inflación, el racionamiento y la escasez alimentaban el descontento político y el posible estallido social. Para muchos responsables estadounidenses, la recuperación económica europea comenzaba a percibirse no solo como una cuestión humanitaria, sino también como una prioridad estratégica. En la primavera de 1947, el general George Marshall, entonces secretario de Estado, viajó a Moscú para participar en la Conferencia de Ministros de Exteriores junto al británico Ernest Bevin, el francés Georges Bidault y el soviético Vyacheslav Molotov. El principal objetivo era alcanzar un acuerdo sobre el futuro político y económico de Alemania, todavía dividida en zonas de ocupación aliada. Desde el final de la guerra, las potencias vencedoras habían debatido cómo evitar que Alemania volviera a convertirse en una amenaza militar. Incluso llegó a plantearse, con el llamado Plan Morgenthau, que Alemania quedara reducida a casi un estado pastoril y agrario. Pero para 1947, los estadounidenses habían llegado a la conclusión de que la recuperación económica de Europa occidental sería extremadamente difícil sin la participación de la industria alemana, por lo que, en contra de los deseos de Francia, Washington comenzó a priorizar la estabilización económica del continente frente a las políticas punitivas de posguerra. Las conversaciones de Moscú terminaron sin acuerdos sustanciales, y tras una reunión con el líder soviético Joseph Stalin, Marshall salió convencido que los soviéticos no cooperarían para resolver la situación europea, sino que su deseo parecía querer prolongar el escenario para que los partidos comunistas locales tomaran el poder. Nada más regresar a Washington, ordenó al personal de planificación política del Departamento de Estado elaborar con urgencia las bases para la elaboración de un programa de ayuda económica destinado a estabilizar económicamente Europa. En mayo de 1947, William Clayton, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, regresó de un viaje por Europa profundamente preocupado por la magnitud de la crisis económica del continente. En un memorándum enviado al Departamento de Estado, advirtió que sin una intervención rápida, gran parte de Europa podría sufrir un grave colapso económico y político. Clayton sostenía que la recuperación europea no solo era importante para la estabilidad internacional, sino también para la propia economía estadounidense. Estados Unidos en aquellos momentos tenía una enorme capacidad industrial y necesitaba mercados capaces y solventes para exportar su sobreproducción. Una Europa empobrecida, tradicionalmente su mejor socio comercial, sin acceso a dólares, difícilmente podría desempeñar ese papel. De no solucionarse este inconveniente, la economía de Estados Unidos podría enfrentarse a un estancamiento económico o incluso a una depresión, por lo que Clayton instaba a actuar unilateralmente sin esperar a tratados o acuerdos con la Unión Soviética. Pocas semanas después, el 5 de junio de 1947, el general George Marshall, en la Universidad de Harvard, con su sobriedad característica, hizo un llamamiento a todos los países europeos, incluidos los de la órbita soviética, a que elaboraran un programa conjunto de recuperación económica y de reconstrucción, para el cual Estados Unidos estaba dispuesto a prestar ayuda financiera.
El 27 de junio de 1947 comenzó en París una conferencia entre los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Bidault, Reino Unido, Bevin y la Unión Soviética, Molotov, con representantes estadounidenses como observadores. El objetivo de la conferencia era coordinar una respuesta europea a la propuesta de cooperación económica planteada semanas antes por el general Marshall. Molotov, quien todo apunta, tenía información de sus espías respecto a las condiciones técnicas que Washington impondría a los países para acceder al programa de ayudas y que difícilmente podrían ser aceptadas por ellos, además de incluir a Alemania como receptora de ayuda sin que los soviéticos, pese a ocupar una parte de ella, tuvieran control alguno sobre esos fondos, llegó a París con una amplia comitiva de expertos, lo que sugiere que la URSS consideraba seriamente participar o bien deseaba no aparecer como culpable ante un eventual fracaso. Pronto aparecieron profundas diferencias entre soviéticos y occidentales. Washington defendía que la ayuda estadounidense debía apoyarse en un programa coordinado de recuperación europea basado en cooperación económica, intercambio de información y planificación conjunta entre los países participantes. Condiciones que Moscú veía con enorme desconfianza, pues a su entender el programa permitiría a Estados Unidos aumentar su influencia económica y política en Europa, además de debilitar el control soviético sobre los países de Europa Oriental y que los occidentales tuvieran acceso a sus cuentas internas. El 2 de julio, al constatar que Francia y Reino Unido no compartían sus objeciones, Molotov abandonó la conferencia, no sin antes advertir a franceses y británicos que las ayudas de Washington eran un regalo envenenado. Inmediatamente, Moscú presionó a los países de su órbita para que boicotearan el plan, países que habían mostrado inicialmente interés en acudir a las siguientes reuniones de París, como Polonia o Checoslovaquia, esta última una democracia de corte liberal, pero que una tercera parte de sus ministros eran comunistas, finalmente rechazaron la invitación tras las presiones soviéticas. Para elaborar el programa, los gobiernos europeos, pues Washington no quería distribuir ayudas país por país, tuvieron que compartir información económica detallada sobre producción, comercio, reservas y necesidades financieras, algo inusual hasta entonces en las relaciones internacionales europeas. Fruto de esta exigencia, nacería el 16 de abril de 1948 la Organización Europea de Cooperación Económica, OEC, el germen de lo que en 1961 se convertiría en la OCDE. En septiembre de 1947, en París, tras muchas negociaciones, 16 países, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Islandia, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Portugal, Austria, Grecia, Turquía y las zonas occidentales de Alemania solicitaron oficialmente en conjunto 22.400 millones de dólares en ayudas, que la administración Truman rebajó a 17.000 millones. Finlandia, quien había sido invitada a unirse al proyecto, evitó participar para no deteriorar sus relaciones con la Unión Soviética. La España del general Franco, quien sí deseaba adherirse al plan, no fue invitada. Mientras tanto, en septiembre de 1947, la Unión Soviética impulsó la creación del Cominform, un organismo destinado a coordinar políticamente a los partidos comunistas europeos y reforzar la disciplina ideológica dentro del bloque soviético. En Francia, Italia y otros países con poderosos partidos comunistas y sindicatos se sucedieron huelgas y manifestaciones denunciando la supuesta colonización estadounidense en un intento de boicotear el plan de ayudas económicas.
A comienzos de 1948, el programa de ayuda europeo dependía de la aprobación del Congreso estadounidense, dominado por los republicanos, donde numerosos legisladores mostraban reservas ante su elevado coste económico. La situación cambió drásticamente en febrero de 1948, cuando el Partido Comunista Checoslovaco, respaldado por la presión soviética y por el control de los aparatos de seguridad, consolidó su dominio sobre el gobierno del país. El llamado Golpe de Praga, con la rapidez que fue ejecutado y la nula resistencia de las fuerzas democráticas, conmocionaron Washington. Los congresistas, conscientes de la creciente influencia soviética en Europa Central, dieron su respaldo al programa impulsado por el general Marshall. El 3 de abril de 1948, el presidente Truman firmó la ley que aprobaba, por un periodo de 4 años, el Programa de Recuperación Europea, ERP, conocido popularmente como Plan Marshall, con una primera dotación de $5.000 millones. Durante su vigencia, el Plan Marshall movilizó algo más de $13.000 millones. Aproximadamente el 80% de estos fueron subvenciones directas y el 20% préstamos reembolsables. Los principales receptores fueron Reino Unido con el 26% de estos fondos, Francia con el 18%, Alemania Occidental recibió el 13%, Italia aproximadamente el 10% y Países Bajos el 9%. Grecia, aunque recibió tan solo unos $700 millones, fue el país más beneficiado en relación a su renta per cápita. Para administrar el programa, Estados Unidos creó la Economic Cooperation Administration, ECA, encargada de supervisar la distribución de la ayuda y coordinarla con los gobiernos europeos. Estos gobiernos recibían dólares para comprar productos, casi en exclusiva originarios de Estados Unidos y transportados mayoritariamente por navieras estadounidenses. Los gobiernos europeos vendían internamente estos productos importados en moneda local. El dinero recaudado se depositaba en los llamados fondos de contravalor, gestionados conjuntamente por el gobierno local y la ECA, los cuales estaban destinados a financiar proyectos nacionales de reconstrucción, modernización industrial, agrícola e infraestructuras. La ayuda estadounidense también estuvo acompañada de presiones políticas y económicas. Washington esperaba que los gobiernos receptores controlaran la inflación e impulsaran políticas favorables a la liberación comercial y al aumento de la cooperación internacional. Como parte de los acuerdos de contrapartida, comenzaron a llegar, procedentes de las colonias europeas, materias primas con buenos precios a la industria estadounidense. Al mismo tiempo que Washington presionaba a los gobiernos beneficiarios para que contuvieran las huelgas y disturbios contra el plan, Georges Bidault, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, expresó: «Necesitamos la ayuda estadounidense para poder prescindir de ellos». Un caso singular fue el de Josip Broz Tito. Tras romper con Stalin y ser Yugoslavia expulsada del Cominfor en 1948, el país comenzó a recibir ayuda económica estadounidense. Paralelamente a la ayuda financiera, Washington impulsó campañas políticas, sindicales y propagandísticas destinadas a frenar la influencia de los partidos comunistas europeos, especialmente en Francia e Italia. La recién creada CIA en Francia respaldó a sindicatos anticomunistas enfrentados a la poderosa CGT, mientras que en Italia, con el partido comunista más importante de Europa Occidental, el Frente de Izquierdas, liderado por el comunista Palmiro Togliatti, tenía muchas posibilidades de ganar las elecciones generales de 1948. La CIA desplegó una intensa campaña política y propagandística de apoyo a la democracia cristiana. Incluso se enviaron millones de cartas a los italo-estadounidenses con frases ya hechas para que influyeran en sus familiares y no votaran al Partido Comunista.
Finalmente, la movilización activa del papado y la campaña de la CIA ayudaron a que la democracia cristiana obtuviera una amplia victoria electoral. La cuestión alemana se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quería reactivar económicamente las zonas occidentales de Alemania para impulsar la recuperación europea. Entre abril y mayo de 1948, un equipo de prestigiosos economistas alemanes y expertos financieros de la ECA elaboraron una profunda reforma monetaria que afectaría a la Alemania occidental. Crearon una nueva moneda, el marco alemán, con la que buscaban frenar la inflación, eliminar buena parte del mercado negro, diluir la deuda dejada por los nazis y estabilizar una economía profundamente deteriorada tras la guerra. Millones de nuevos billetes fueron trasladados discretamente desde Estados Unidos a Alemania antes de entrar oficialmente en circulación el marco el 20 de junio de 1948. Cada alemán occidental recibió 60 nuevos marcos a cambio de sus antiguos Reichsmark, una pérdida devastadora para quienes ya habían visto desaparecer sus ahorros en la hiperinflación de 1923. Moscú interpretó que el nuevo marco podría extenderse fácilmente a la zona de Alemania ocupada por la URSS, incluida Berlín, ciudad situada geográficamente en el corazón de la zona de ocupación soviética, pero que a su vez estaba dividida en 4 zonas: soviética, estadounidense, británica y francesa. El 24 de junio de 1948, la Unión Soviética bloqueó todos los accesos terrestres y fluviales a Berlín Occidental, además de cortar el suministro eléctrico. Comenzaba el bloqueo de Berlín, una de las mayores crisis de la Guerra Fría. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados organizaron un gigantesco puente aéreo que abasteció durante 11 meses en más de 278.000 vuelos a los más de 2 millones de habitantes de Berlín Occidental, con más de 2 millones de toneladas de alimentos y suministros esenciales. Finalmente, el bloqueo fue levantado el 12 de mayo de 1949 tras el fracaso soviético para forzar la retirada occidental de Berlín. 11 días más tarde, el 23 de mayo de 1949, nacía la República Federal de Alemania. El 7 de octubre de ese mismo año, la Unión Soviética respondió con la creación de la República Democrática Alemana. Como reacción al Plan Marshall, en 1949, la Unión Soviética impulsó la creación del Comecon, una organización, en un principio, destinada a coordinar las economías de los países socialistas de Europa Oriental bajo la influencia de Moscú. Ese mismo año, el 4 de abril de 1949, Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa Occidental firmaron el Tratado Fundacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN. Años más tarde, en 1955, en respuesta, la URSS crearía el Pacto de Varsovia. En agosto de 1949, la Unión Soviética realizó con éxito su primera prueba nuclear, rompiendo el monopolio atómico estadounidense. Poco después estalló la Guerra de Corea y el Plan Marshall dejó de ser gestionado por la ECA para hacerlo por los militares de la Administración de Seguridad Mutua, MSA, redirigiéndose masivamente los fondos del Plan Marshall al rearme de Europa Occidental, quedando la ayuda para la recuperación económica como residual. En este nuevo contexto europeo, pese a la oposición francesa, el rearme de Alemania Occidental dejó de ser impensable para convertirse en una realidad apoyada por Estados Unidos.
Si bien la recuperación económica y reconstrucción de Europa había comenzado tímidamente antes de que el primer dólar cruzase el Atlántico, cuando el Plan Marshall concluyó oficialmente en 1952, la mayor parte de Europa occidental había recuperado o superado los niveles de producción anteriores a la guerra. Sin embargo, el verdadero alcance del programa continúa siendo objeto de debate entre economistas e historiadores. Muchos especialistas coinciden en que la recuperación europea gracias al Plan Marshall se adelantó entre 2 y 5 años, pero sin que este fuera la causa exclusiva de tal recuperación. La ayuda en general representó menos del 3% del ingreso nacional de los países receptores. Por ejemplo, en el llamado milagro alemán, con un crecimiento medio anual entre 1948 y 1951 del 13,5%, se debió más a las reformas domésticas de Ludwig Erhard que a los dólares estadounidenses. Francia y Reino Unido, que recibieron más ayuda absoluta que Alemania, crecieron entre el 5 y el 6% anual en el mismo periodo. Lo que es innegable es que el programa sí desempeñó un papel decisivo en aliviar la escasez de dólares, financiar importaciones esenciales, estabilizar monedas, modernizar infraestructuras y eliminar algunos de los grandes cuellos de botella que paralizaban la recuperación industrial europea, como el carbón, acero y redes eléctricas. Al mismo tiempo que favoreció la cooperación económica entre antiguos rivales y estimuló la progresiva liberalización del comercio continental. Muchos historiadores consideran que aquel proceso ayudó a sentar las bases de la futura integración europea, desde la creación de la Unión Europea de Pagos y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero hasta las instituciones que décadas más tarde desembocarían en la Unión Europea. Gracias al programa de asistencia técnica, unos 10.000 ingenieros europeos pudieron viajar a Estados Unidos para aprender métodos de producción y gestión que posteriormente implantaron en sus países. Al mismo tiempo que llegaban a Europa los bienes de consumo a crédito, los cómics estadounidenses y las selecciones Reader Digest, difundiendo el estilo de vida estadounidense. Para un buen número de expertos, el Plan Marshall fue una exitosa acción de realpolitik más que de filantropía. Salvó a Europa de un colapso inmediato de su balanza de pagos, pero a cambio Europa occidental comenzó a transformarse en un nuevo espacio político, económico y estratégico profundamente vinculado durante décadas a Estados Unidos. Para el historiador Charles Maier, el Plan Marshall fue la respuesta estadounidense más ingeniosa al desafío de la Guerra Fría y una de las más exitosas.